Hola, Rey, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú cómo estás, Marve? También bien. Qué bueno. Me da mucho gusto conocerte en persona, es que no nos habíamos conocido en persona aún, Exactamente. ¿no? Justamente por la pandemia que no nos ha dejado influenciarnos y conocernos en persona precisamente, pero afortunadamente con las videollamadas y todo pudimos interactuar. Sí, totalmente. Recuerdo cuando te conocí que igual se me complicaba acordarme que tenía que prender mi cámara para hablar contigo, pero para mí ha sido como justo esa experiencia de conciencia de, por ejemplo, lo del tapabocas que también platicábamos, que ahorita que llegué se me olvidó y tú como, no te estoy entendiendo. Exacto, Y ya, casi te lo arranco. entonces, dentro de todo, creo que la pandemia, aunque no habíamos podido conocernos en persona, sí me ayudó a entrar en conciencia de que al comunicarnos con otras personas, a veces tenemos que tomar en cuenta Exactamente. esas cosas, ¿no? Fíjate que eso es lo que me ha gustado muchísimo de nuestra interacción, que aunque se te iba la onda en ese sentido, motivabas al resto del equipo para que también prendieran la cámara, que pusieran los subtítulos. O sea, eso fue una cosa muy nueva que aprendí contigo, porque antes yo tendía nada más a tratar de leer los labios, porque estoy más familiarizada a esto. Y afortunadamente yo, que estoy muy entrenada, me cuesta menos trabajo que a otras personas. Pero otras personas con discapacidad auditiva no la tienen esa misma facilidad, porque no todos leen los labios. Sí. Entonces, ya cuando ya me dijeron lo de los subtítulos, que pude interactuar muchísimo mejor con el equipo, estaba tanto de todo lo que estaban hablando. Es más, ya hasta hice mis propios trucos de, bueno, no estar pendiente todo el tiempo de las cámaras de cada quien, sino ya nada de la de Ya, atrás. no, sí. Pero relax. Qué bueno. Y bueno, vámonos un poquito para atrás. Platícanos sobre ti, sobre quién es Marve y toda tu experiencia, igual, lo que tú nos quieras platicar. Pues mira, yo soy una persona con discapacidad auditiva. Así nací y afortunadamente mi familia me amaron, me aceptaron y trataron de no, o sea, de darme todas las herramientas posibles para que me involucrara a la sociedad. Y una cosa muy importante es que no me enseñaron lengua de señas ni nada de eso, por lo mismo, porque era como la idea de la socialización, lo más común. Porque toda la sociedad pues habla, entonces es prácticamente una realidad. Y al final de cuentas, el hecho de interactuar en la escuela normal, etcétera, me ha ayudado muchísimo a involucrarme con personas. Y también he sido muy afortunada en el tema de que yo no te... Bueno, a lo mejor yo he tenido temas, situaciones de discriminación, etcétera, pero por mí, no sé si por mi autoestima o el amor que me tenían, o sea, como que me enfocaba más en las cosas positivas, que no que se me olvidan esas situaciones negativas. Entonces, cuando empecé a trabajar, pude ser muy abierta con mis patrones, con mis jefes y con mis compañeros de trabajo para saber qué era lo que necesitaba y cómo ayudarnos mutuamente a que pudiéramos colaborar juntos. Sí. Y sobre todo porque estamos hablando de hace 10 años que las empresas no tenían tanta conciencia como ahora, que ya la están empezando a tener. Y pues para mí fue algo muy padrísimo, porque además me empezaron a invitar para como mentorizar a otras personas con discapacidad, para que igual también se animaran a decir cuáles eran sus necesidades para poder desempeñarse bien en su trabajo. Sí, que justo eso es lo que yo he notado que pasa en Open, cuando hemos ya incluido a personas con discapacidad en nuestro equipo, que es lo que buscamos, pero a lo mejor y nuestro equipo aún no está listo y estamos ahí tratando de como combatir esas barreras. Creo que es algo muy característico de ti que, o sea, con mucha seguridad dices, yo necesito esto, por favor prendan su cámara, o sea, todas estas cosas que tú necesitas y que sabes que a lo mejor y las personas en ese momento no están conscientes, levantas la mano y te animas a decirlo. Pero ¿crees que es algo como característico más de ti que de otras personas, por ejemplo, que tienen discapacidad? Porque a mí me ha pasado que personas con discapacidad que están en nuestro equipo nunca nos dicen como todas estas cosas y entonces ya llega un punto en el que estamos creando brechas sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Entonces tratamos de ser incluyentes, pero al mismo tiempo necesitamos ayuda también de las personas que... Esa es una cosa muy interesante, porque obviamente las personas con discapacidad no queremos ir a andar por la vida con una etiqueta. Y por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad motriz o visual, se les nota mucho. Pero personas con discapacidad auditiva, a menos que hablen la lengua de señas, no se nos nota. O de autismo o ese otro tipo de discapacidad que no son tan obvias. Pues uno va por la vida así como pensando que todos somos normales. Esa es la cosa muy interesante, porque la verdad es que todos somos normales dentro de cada nuestra propia
particularidades. Sí, Y no somos conscientes de eso, o sea, como que tratamos de vernos reflejados en otras personas. Ahora, Sí, en el sí. caso, por ejemplo, de Open, a mí lo que me encanta es que es toda la confianza, que haya una, como esa apertura para empezar. Porque obviamente, por ejemplo, si en otras empresas que no hay como esa entrada de que, oye, yo sé que tú eres diferente y por lo tanto, voy a saber cómo, o sea, tú enséñame cómo tratarte y yo también te digo cómo tratarnos, etcétera, ¿no? Exacto. Se vuelve algo colaborativo, ¿no? Exactamente. Porque en otras situaciones no pasa eso. Sí. Y cuando no pasa eso, pues obviamente ya se repercute las creencias negativas de no se puede hacer nada, no me incluyen, no me están excluyendo, ok. En fin, eso. Sí, creo que, bueno, personalmente lo que más he aprendido de hacer que Open sea un equipo incluyente es que todos somos muy diversos, que es lo que dices, ¿no? A lo mejor y resaltan más ciertas diferencias a veces cuando tiene que ver con el tema físico, pero me he dado cuenta que todos somos muy diversos. Por ejemplo, en el equipo ahorita que tuvimos, que solamente teníamos a un hombre, yo notaba que una de las compañeras decía todas, 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 hasta que levantó la mano y dijo como, a ver, sí me encanta ser aquí el amigui, pero podríamos referirnos a todes, como hasta esas cosas del lenguaje, cuidarlos y no necesariamente tienes que tener una discapacidad como para que te traten de manera incluyente y que justo crees este ambiente de confianza en el que cada uno se sienta cómodo con cómo interactúa con su equipo. Mira, fíjate, lo del lenguaje incluyente ha sido como ha hecho mucho ruido últimamente. Sí. Yo estoy de la perspectiva de que, por ejemplo, eso de convertirnos a ellos, o toda una por ejemplo, no tiene tanto sentido. Lo que yo creo que realmente que cuenta muchísimo es la manera en cómo comunica y hace sentir a la persona con la que estás hablando. No importa la palabra que usa. Eso es, pues eso también es lenguaje, ¿no? Al final, a lo mejor y no es un término, pero sí es cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo Exacto. interactuamos y cómo nos sentimos en confianza. Oye, y además de la parte como de dinámica de equipo y de integración a equipos de trabajo, me gustaría que nos platicaras, pues, ¿a qué barreras tú te enfrentas todos los días ya interactuando más bien con servicios o con productos, ¿no? Que creo que eso fue como de lo que a mí más me abrió los ojos cuando te conocí, que entraste al proyecto del banco, darme cuenta de todas esas barreras que tú te enfrentas día a día con los servicios que usas y con los productos que tienes. Creo que es algo muy interesante que vale la pena ir. Mira, fíjate, todos esos tipos de servicios, por ejemplo, el banco para empezar. Antes, como que de alguna manera había un ambiente de apertura porque todavía no estaba tan tecnologizado. Me refiero a que todas las llamadas, o sea, todas las transacciones, movimientos, consultas se pasaran a teléfono. Entonces, por algún lado, por ese lado todavía yo tenía un margen, como un espacio para maniobrar y poder hacer mis movimientos. Yo nada más llegaba con la persona y le decía, ¿sabes qué? Pego los labios y necesito hacer mis movimientos financieros. Bueno, también hablando de mi experiencia, también para los bancos fue un tema diferente porque realmente no es como que la persona con discapacidad tenga acceso oye, yo quiero mi tarjeta de débito para mis cosas, ¿no? Entonces, que es muy raro en México, desafortunadamente. ¿Es raro que las personas con discapacidad tengan ese tipo de productos en el banco? Así es, porque para empezar sus ingresos no son lo suficientemente óptimos para el banco, por ejemplo. O sea, el problema va como de más atrás. Exactamente. O sea, como que ya te dan una tarjeta básica, ya ves cómo te las arreglas con eso, ¿no? Pero o sea, yo, por ejemplo, no es que yo tenga muchos ingresos, nada de eso, pero por la familia a la que tengo, mi educación, etcétera, y mi trabajo me permitió ir creciendo poco a poco mis ingresos. Entonces, a la hora de que yo quería emprender un negocio, por ejemplo, fue otro tema, como por ejemplo querer comprar una casa, etcétera. O sea, porque son metas financieras que vas construyendo a lo largo de tu vida. Sí. Y prácticamente eso fue lo más, muchas trabas. Sí, sí. Y recuerdo el caso que nos platicaste del Infonavit cuando querías comprar una casa que, bueno, eso para mí, o sea, marcó mi vida, sí. Porque sí me impresionó como esta falta de sensibilidad y de
y de que los protocolos internos de las empresas y de los servicios en general sean. Mira, por ejemplo, el tema del Infonavit, a mí o sea, se supone que es una institución que ayuda a proteger los derechos de los trabajadores para poder obtener una casa. Pero en temas de financiamiento, por ejemplo, con el banco, por lo mismo de poder manejar mis tarjetas, que a veces no podía llegar a resolver mis situaciones con el banco, que luego al final se fueron como haciendo una bola de nieve que me mandaban al buro de créditos negativos. Entonces, obviamente eso no me ayudó muchísimo a tener un buen porcentaje de acceso hipotecario. Pero como tenía mi Infonavit, bueno, dije, voy a usar mi Infonavit. Al final de cuentas, con ese Infonavit, ha sido una excelente ayuda, por supuesto. Pero sí he notado que hay muchas cosas que podrían mejorar en cuestión a las personas con discapacidad en general y también a las personas con incapacidades, porque hay trabajadores que luego se quedan sin empleo por algún motivo, sobre todo porque se enfermaron o porque a con familia se les enfermó y tienen que cuidarlos, renunciar a su trabajo, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones. Y ahí yo creo que el Infonavit debería de ser un poco más como sensible en ese tipo de temas realmente. O sea, no solamente se trata de mandar el modelo de cobranza y esos planes de pago, no, sino realmente acercarse a la persona y diseñarle como un plan de pagos adecuado, sobre todo porque lo que están cobrando tampoco es barato, sobre todo el tema de intereses. Sí, claro. Y justo creo que este tema de cómo también comparten la información, ¿no? Es que creo que en ese proyecto que vivimos juntas del banco, lo más relevante fue en cómo le hacen llegar a las personas la información. El cómo le hacen llegar a las personas la información muchas veces no es accesible. O sea, no tienen manera de ellos de tener suficiente información sobre sus propios productos que tienen contratados, ¿no? Como en el ejemplo del banco. Desafortunadamente en esa parte la información que tienden a compartir solamente la información que les beneficien a ellos y no toda la información que tú realmente necesitas como para comparar, a ver, A, B y C, si me lanzo por esa decisión o no. Luego por eso a veces tendemos a tomar decisiones que al final cuando ya leemos toda la cláusula después de que ya firmemos decimos, no debimos haber hecho eso. Sí, claro, y sobre todo también la forma, ¿no? O sea, si tú llegas a la sucursal y hay un video que te está dando toda la información de todos los productos que tienen, de cómo manejar tu experiencia de servicio en el banco y no tiene, bueno, eres una persona con discapacidad auditiva que no sabe leer los labios, no tiene subtítulos, o sea, ahí ya se presentan barreras que parece que son muy complicadas, pero en realidad son como muy sencillas de resolver, pero va desde que no están pensando en que no todas las personas van a poder recibir la información de la misma manera, ¿no? Exactamente. Y luego, por ejemplo, también estaba pensando en las personas con discapacidad visual, motriz. Bueno, las de motriz son más accesibles los servicios financieros porque no es tanto de como el tema cognitivo, por ejemplo, de la información. Pero, por ejemplo, la persona con discapacidad visual me ha contado casos que los engañan. O sea, que le dan un billete por otro, o no sé. Sí, yo también. Sí, también por ese tipo de temas que mejor ya no se acercan a los bancos. O sea, de tantas experiencias negativas hace que luego ya uno mismo diga, no sabe qué, adiós banco, abandonar. O adiós servicio, o adiós restaurante, o adiós lo que sea. Sí, justo recuerdo muy bien en ese proyecto como estas barreras eran para todo tipo de personas, ¿no? Las personas con discapacidad motriz, que los ATMs estaban muy altos, no alcanzaban a ver la pantalla, tenían que pedir ayuda para que les ayudaran a ingresar, las personas con discapacidad visual que les hacían firmar, y pues ellos no podían firmar, entonces era un tema y pues bueno, en el caso de discapacidad auditiva ahí ya también nos platicaste un montón de cosas. Eso es lo bueno, o sea que no sé si por el tema tanto de la pandemia que nos hayamos concientizado más al respecto. Sí, yo sí creo que sí, por lo menos por mi parte sí. Porque además, por ejemplo, el tema de cubrebocas, independientemente de las personas con discapacidad, nosotros como seres humanos, con el cubrebocas ya no tenemos esa conexión que antes teníamos y que no valorábamos. Por ejemplo, ver la cara de la persona, sus reacciones. Sí, totalmente. Oye, por ejemplo, además de todo esto de servicios financieros, ¿en qué otros servicios que interactúas todos los días detectas como más barreras en tu día a día? Varios temas así como... No, realmente ya, justo por la pandemia ya dejé de hacerlo. Como que ya igual replanteé qué tipo de vida quiero llevar. Entonces ahora ya me enfoco más a los servicios que realmente utilizo, como por ejemplo Rappi o Uber Eats, por ejemplo. Pero también en cierta menor medida.
Y lo que me está gustando, por ejemplo, de esas aplicaciones, que aunque son muy nuevas, no sé si por el tema de que son tan nuevas, son mucho más flexibles en adaptar su modelo tecnológico para hacerlo más accesible a diferentes personas. Porque en el caso de los bancos, de Palacio de Hierro, por ejemplo, Liverpool, o sea, bueno, tiendas departamentales, no está, o sea, como que les ha costado muchísimo trabajo, porque incluso todavía andan en el proceso. Sí. Y por ejemplo, ¿qué pasa con todos estos servicios cuando te tienen que llamar para hacer alguna aclaración? No sé, en las aplicaciones que usas todos los días, que pues en algún momento te llaman, ¿no? Si quieren confirmar tu dirección, este tipo de cosas. ¿Cómo manejas esas situaciones? Yo tendía a vivir con una persona que me ayudaba con esas cosas, porque a él le hablaba por teléfono y todo eso. Pero ahora que ya no está conmigo, he cambiado en esa parte también mis hábitos, porque ahora ya me he dado cuenta que, como no les contesto la llamada telefónica, me mandan un correo. O sea, como que al final ya están viendo como que dicen, ¿por qué no contesta esa persona? Y ya como que buscan otros canales de comunicarse contigo para hacer sus aclaraciones. Sí, sobre todo que ya les planteas la barrera como su problema, ¿no? Como ustedes resuélvanlo. Exactamente. O sea, si ustedes quieren algo, a ver cómo le hacen. O sea, yo ya no me voy a decir, porque tampoco le puedo decir a Rappi, por ejemplo, oye, soy una persona con discapacidad auditiva. Porque no hay dónde ponerlo. Sí, exacto. No te dan la opción de identificarte como persona con discapacidad. Exactamente. Y, por ejemplo, en espacios físicos o cuando vas a un restaurante, al cine o este tipo de ya ir físicamente a lugares. Es muy complicado. Porque verás, voy, ya me empiezan a saber con las preguntas. No, la verdad, afortunadamente, como ya estoy entrenada en lo que digo, ya sé que hay como un guión en esos restaurantes. Porque primero voy acompañada, o sea, no voy sola, entonces voy acompañada. Entonces ya me van diciendo que está preguntándome las personas con el cubrebocas. Como por ejemplo, ¿en qué mesa nos vamos a sentar? ¿Y cuántas personas somos? Etcétera. O sea, ya es un guión. Ya, que tú ya te lo sabes y te adaptas, digamos, al esquema del... No solo eso, me adelanto. Mm. Entonces, eso es como lo que me trato de... O sea, pero, por ejemplo, no todas las personas quieren hacerlo. Sí, Y es un derecho, o sea, es válido, porque... Sí, no tienen por qué ellos buscar sus formas de interactuar y de poder ir y que sea accesible para ellos. Pero ahí sí, evidentemente, tiene que decir, ¿sabes qué? Es que no te oigo, te tiene que quitar en cubrebocas, porque te leo los labios. O a lo mejor, por ejemplo, en el caso de las personas que solamente hablan lengua de señas, es más complicado. Por ejemplo, con una amiga que la admiro muchísimo, porque la verdad yo no sé cómo le hace. Yo me ayudo de mis aparatos. Ujú. Pero esa amiga no usa ni aparatos ni nada, entonces tampoco tiene contexto de los ruidos que puede haber a su alrededor. Pero anda por la calle y la verdad me impresiona porque digo, bueno, ¿cómo le hace? Y obviamente ella no sabe cuando le están hablando detrás del cubrebocas. Ahí es cuando... Pero ella está lista porque se da cuenta como por ejemplo por las miradas de las personas. O sea, son detallitos que a lo mejor uno como en la vida normal no te pones a fijar y no analizas, pero luego te das cuenta. Es más, incluso yo en mi caso, yo como persona con discapacidad auditiva, toda la vida me cuestiono cómo le hacen ustedes para soportar los ruidos del tráfico, de las llamadas telefónicas del otro cuarto, no sé, o de los ruidos, por ejemplo, de una PlayStation, no sé. ¿Cómo le hacen? Porque yo lo que puedo hacer es apagarme el aparato y me quedo bien dormida. Nunca lo había pensado, pero justo lo platiqué con mi abuelo, que también ya tiene discapacidad auditiva por su edad. Y me decía, yo ya desarrollé lo que le llamo el oído selectivo, que cuando ya no quiero oír, me apago porque ya me cansé. Y te das cuenta, perfecto, porque tú le estás platicando y de repente nada se te queda viendo y ya te das cuenta que ya no que te estoy prestando escuchando. Pero pues sí, no lo había pensado de esa manera, pero definitivamente sí es algo que reflexionar. Pero, por ejemplo, el mundo de las personas con discapacidad auditiva, como nos platicabas de tu amiga, pues es inmenso, ¿no? Y luego siento que también por esta diversidad que hay también en los grupos de personas con discapacidad o de adultos mayores o de nosotros mismos, que es tan diverso, o sea, hay tanta diversidad, incluso dentro de grupos que ya son diversos como tal. Creo que ahí lo que he visto en Open, por ejemplo, es que las empresas luego ponen ya su barrera, como es que está muy difícil, ¿no? Está muy difícil porque pues
es atender a demasiadas necesidades, tendría que transformar por completo mis productos, tendría que transformar por completo mis experiencias de servicio y invertirle un dineral y pues no puedo, ¿no? Y me está yendo bien porque ya tengo este sector de clientes o tengo identificados quiénes son mis clientes y con eso ya, ¿no? Y eso creo que personalmente trabajando sobre Open ha sido uno de los más grandes retos, ¿no? Como convencer a las empresas y a las organizaciones que sí, que modificar o que hacer sus procesos de experiencias de servicio incluyentes es más fácil de lo que creen, ¿no? Y no sé tú cómo has, si has vivido como este tipo de experiencias de empresas que ya lo empiezan a implementar y ponen soluciones muy sencillas que te cambian la vida, ¿no? Mira, fíjate, ese tema de las empresas, la barrera principal es porque lo ven muy grande. Ven el problema enorme, ¿no? Ajá, no solo el problema enorme, es un costo enorme. Y obviamente tampoco quiero perder mis utilidades por nada más un pequeño porcentaje de la población. El punto aquí es lo más importante es que hay que destacar que esas personas, esas empresas están formadas por personas. Entonces tenemos que negar siempre a grupos de personas que tengan algún como poder de influencia o interés en los temas, de incluir a otras personas. Pero más que nada concientizar a todos de que cada uno de nosotros somos tan diferentes y cada uno necesita sus propias soluciones en la vida para seguir creciendo y porque al final de cuentas no podemos crecer solos, necesitamos el apoyo de todo, tanto en lo comercial, en lo financiero, en lo económico, en lo personal, en lo académico, etc. Totalmente de acuerdo y sobre todo lo que hemos descubierto es que una sola solución puede impactar la vida de muchas personas, ¿no? O sea, el hecho de traer una solución como poner subtítulos, sí, originalmente funciona más para personas con discapacidad auditiva, pero automáticamente personas que, por ejemplo, no conocen el idioma, o bueno, ya todas las personas, todos los días nos beneficiamos de que existan los subtítulos, ¿no? Entonces, exactamente, el resolver el problema para una persona automáticamente hace que mejore la experiencia de todas las demás personas. Y ahí es cuando se vuelve menos complejo, ¿no? Menos inversión y menos costo y el problema que será enorme. No. Más que nada lo que impacta es la manera positiva, porque genera esta experiencia positiva y hace que las personas digan, quiero más de eso. Exactamente, exactamente. La verdad es que sí, es muy interesante y creo que está padre que las dos estemos en este camino juntas, en Open, de transformar la forma en la que se diseñan las experiencias de servicio y los productos para que sí atiendan las necesidades de todas las personas. Igual, estoy súper agradecida y afortunada porque toda esa pandemia también me trajo llevar a conocer personas como tú y tu hermana también. Entonces, no, yo también. Ya estamos en Open. Ay, sí. Yo también estoy muy agradecida contigo, Marve. Definitivamente nos has abierto el mundo y lo vemos como una oportunidad para de verdad ya transformar la forma en la que interactuamos con los servicios y los productos para que sí sea para todas las personas. Muy bien.